Deténganse. Lo que voy a revelar en los próximos minutos destruirá todo lo que creían saber sobre el origen de la humanidad. Nunca lo han oído desde el púlpito. Nunca lo han leído en sermones. Y hay una razón. Las primeras mujeres de 1970, la Tierra fueron obligadas a casarse con sus propios hermanos. Dieron a luz a toda la humanidad mediante el incesto. Y lo más impactante, una de ellas podría haber sido la verdadera causa del primer asesinato de la historia. Si no estás preparado para que tu fe se tambalee, abandona este video ahora. Pero si quieres descubrir los secretos que fueron omitidos a propósito en la Biblia, dale me gusta y prepárate para una revelación que cambiará para siempre tu perspectiva sobre los orígenes de la humanidad. Y comenten, estoy preparado para la verdad. Porque lo que voy a mostrar no es teoría, no es especulación. Son hechos bíblicos que la Iglesia prefiere ocultar. Me llamo Tu Nombre y llevo años investigando los misterios más profundos de la Biblia, aquellos de los que nadie se atreve a hablar. Hoy vamos a desvelar el mayor secreto de las Escrituras. Las hijas olvidadas de Adán y Eva existieron. Se casaron con sus propios hermanos, y uno de ellos pudo haber cometido el primer crimen contra la humanidad. Antes de continuar, suscríbete al canal, ya que este tipo de contenido que revela la verdad desnuda sobre la Biblia es poco común en Internet. Y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. La pregunta que todos se hacen es, ¿de dónde salió la esposa de Caín? La Biblia dice que, tras matar a Abel, Caín fue a la tierra de Nod y conoció a su esposa. Pero espera, si solo había Adán, Eva, Caín y Abel en la tierra, ¿de dónde demonios salió esta mujer? La respuesta te sorprenderá. Comenta ahora. Quiero saber de dónde vino la esposa de Caín. El sospechoso silencio de la Biblia. El versículo 4 de Génesis 5 lo dice claramente. Adán engendró hijos e hijas, en plural. ¿Pero por qué la Biblia solo habla de Caín, Abel y Set? ¿Por qué se omitieron deliberadamente? Las hijas, porque ellas guardan el secreto más inquietante del origen humano. Adán vivió 930 años. Eva también tuvo una vida larguísima, sin métodos anticonceptivos, sin enfermedades genéticas, con una fertilidad perfecta. Tuvieron docenas, quizás cientos de hijos e hijas. Y aquí viene la sorpresa. Todos se casaron entre sí, hermano con hermana, sobrino con tía, primo con prima. Era la única manera de multiplicar la humanidad. Comente a continuación. Esto es inquietante si esta revelación le sorprende. La longevidad de los patriarcas. Para comprender la magnitud de esta situación, es necesario comprender el contexto de la longevidad en la época antediluviana. Adán vivió 930 años, su hijo Set vivió 912 años y su nieto Enós vivió 905 años. Estas cifras registradas en Génesis 5 no son simbólicas para los antiguos hebreos. Señalan una época en la que los seres humanos vivían durante siglos. Esto transformó radicalmente la dinámica familiar y social. Con tantos años de vida, una sola pareja podía tener decenas de hijos y ver no solo a sus nietos, sino también a sus tataranietos incluso a descendientes más lejanos. Este contexto de longevidad contribuyó al rápido crecimiento demográfico. Contrariamente a lo que muchos imaginan, el mundo antediluviano no estaba compuesto por un puñado de personas. En tan solo unas pocas generaciones, el número de seres humanos vivos en la Tierra podría haber alcanzado los miles. Y tras esta multiplicación estaban las mujeres, hijas de Adán y Eva, quienes dedicaron sus vidas a gestar y criar hijos, en un ciclo continuo de fertilidad y continuidad. La ausencia de enfermedades graves, la pureza genética y la bendición divina de la creación inicial crearon un entorno en el que los cuerpos eran fuertes y duraderos. Aún no existían las mutaciones acumuladas que afectan a nuestro ADN hoy en día. Los nombres prohibidos. Hay un libro antiguo llamado el Libro de los Jubileos, que la Iglesia prohibió del canon bíblico. ¿Sabes por qué? Porque revela los nombres de las hijas de Adán y Eva. Abán, la esposa de Caín. Asura, la esposa de Set. Pero hay más. Las antiguas tradiciones islámicas y judías revelan algo aún más impactante.
Caín nació con una hermana gemela llamada Calmana. Abel nació con una hermana gemela llamada Valvira. Y aquí está la verdadera razón del primer asesinato de la historia. Si has seguido hasta aquí, dale a me gusta para que sepa que quieres más revelaciones, como esta. El libro de los Jubileos, considerado apócrifo, busca llenar este vacío histórico. Este antiguo texto, valorado en algunas corrientes de pensamiento judías y etíopes, menciona el nombre de una de las hijas de Adán y Eva, Aban o Kelima, según la traducción, descrita como la esposa de Caín. Aunque no forma parte del canon oficial de las Escrituras, el libro de los Jubileos proporciona información detallada sobre los hijos e hijas olvidados, añadiendo color y contexto a la, por lo demás, concisa narrativa bíblica. La verdad sobre el primer crimen. Siempre has oído que Caín mató a Abel porque Dios rechazó la ofrenda, ¿verdad? Es mentira. O mejor dicho, era solo la mitad de la verdad. La verdadera razón fue Valvira. Según antiguas tradiciones, Abel se quedó con Valvira, la hermana más bonita. Caín se quedó con Calmana, considerada menos atractiva. Caín deseaba a la esposa de su hermano. Quería cambiar de mujer. Abel se negó. Los celos, la envidia y el deseo prohibido fermentaron en el corazón de Caín hasta la primera muerte de la historia. Comenta ahora. Ahora tiene sentido si entiendes la verdadera razón del crimen. Una interpretación preservada en las antiguas tradiciones islámicas y también documentada en textos hebreos extrabíblicos, como el Seder Hadorot, ofrece una perspectiva sorprendente del conflicto entre Caín y Abel. Según estos registros, cada hijo de Adán y Eva nació con una hermana gemela. Caín nació con Calmana y Abel con Valvira. La narrativa sugiere que estas hermanas no solo fueron compañeras de vida, sino también parte del drama que culminó en el primer asesinato de la historia de la humanidad. Esta versión indica que, con el paso de los años, las hermanas crecieron y se convirtieron en las esposas designadas de los hermanos. Sin embargo, surgieron problemas cuando Abel fue bendecido con Valvira, descrita como más hermosa, mientras que a Caín se le dio Calmana, de apariencia menos atractiva. El maldito destino de las primeras mujeres. Imagina ser una de las hijas de Eva. Naces en un mundo donde solo existen tus padres y hermanos. Creces sabiendo que te casarás con un hermano. No hay elección, no hay alternativa. Tu destino es tener hijos de tu propia sangre. Aban se casó con el primer asesino de la historia. Llevó en su vientre a los hijos de Caín, hombres marcados por la maldición. Asura se casó con Set, el hijo de la esperanza. De ella nació un linaje justo, pero aún a través del incesto. Estas mujeres fueron las matriarcas silenciosas de la humanidad. Construyeron civilizaciones, enseñaron los primeros conocimientos y crearon los primeros hogares. Pero la historia las ha olvidado a propósito. Si observas cómo las mujeres han sido silenciadas desde el principio, comenta: justicia para las hijas de Eva. El nombre Aban, en algunas tradiciones, conlleva el significado de iniquidad o poder, una sutil ironía dada su conexión con el pecado de Caín. La unión entre Caín y Aban puede considerarse en aquellos tiempos inevitable. No había alternativas. El mandato de ser fructíferos y multiplicarse debía cumplirse, y los descendientes de Adán y Eva, aun siendo hermanos, debían unirse. Esta práctica, que hoy se consideraría repugnante, era aceptada e incluso necesaria en los inicios de la humanidad. No se trataba de libertinaje, sino de supervivencia y cumplimiento del propósito divino. Las generaciones consanguíneas. A medida que los hijos e hijas de Adán y Eva se multiplicaban, la humanidad comenzó a expandirse. La Biblia registra que Adán vivió 930 años, lo que le dio tiempo para tener muchos descendientes durante siglos. Estas generaciones se casaron entre sí, una práctica impensable hoy en día, pero que en aquel contexto no solo era común, sino esencial. Hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas se unieron en matrimonio para cumplir el mandato divino. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. La práctica del matrimonio entre hermanos y parientes cercanos no estaba condenada en la época prediluviana. Dios aún no había establecido las leyes mosaicas que posteriormente prohibirían tales uniones por razones morales y genéticas. En un mundo que comenzaba desde cero,
La necesidad se impuso a los estándares éticos modernos. El propio Abraham, patriarca de la fe, se casó con su media hermana Sara. Este detalle demuestra cómo estas prácticas continuaron incluso siglos después de Adán. Estos matrimonios consanguíneos no se consideraban escandalosos. Al contrario, eran alianzas fundamentales para el fortalecimiento de las tribus, la protección de la sangre familiar y la obediencia al plan divino para la propagación de la especie humana. La fundación de la primera ciudad. Es interesante notar que Caín, tras su unión con su esposa, construyó una ciudad, la primera mención urbana en las Escrituras. Esto indica que la población estaba creciendo y que ya existía suficiente estructura y organización para formar comunidades. La esposa de Caín, por lo tanto, no solo era esposa y madre, sino también la matriarca de un pueblo que comenzaba a dejar atrás su vida nómada y a sentar las bases de la civilización humana. El hecho de que la Biblia no nombre a la esposa de Caín, sino que simplemente la mencione como un hecho consumado, puede interpretarse de dos maneras: como un detalle que no merecía ser destacado, o como un elemento ocultado intencionadamente, dada la naturaleza sensible de la relación entre hermanos. En todo caso, esta mujer, aunque no aparece nombrada en las Escrituras, fue la responsable de perpetuar el linaje de Caín, un linaje que luego estaría marcado por artistas, falsificadores y hombres de ciudad, pero también por un progresivo alejamiento de Dios. La pregunta que nadie hace. Aquí está la pregunta que te dejará atónito. Si Dios sabía que el matrimonio entre hermanos era necesario, ¿por qué creó solo una pareja? ¿Por qué no creó múltiples familias para prevenir el incesto? La respuesta reside en un plan divino que nadie comprende del todo. Dios permitió temporalmente lo que luego sería prohibido. Para la época de Moisés, siglos después, el matrimonio entre hermanos se había convertido en una abominación ante Dios. Levítico 18 enumera todas las prohibiciones, pero en la época de Adán era necesario. El pecado aún no había corrompido completamente el ADN humano. Las mutaciones genéticas aún no existían. Los hijos de hermanos nacían perfectos. Comenta a continuación: Dios tenía un plan si entendiste esta revelación. Las generaciones resultantes de estos matrimonios consanguíneos no presentaron los efectos genéticos negativos que conocemos hoy. La explicación más aceptada entre los eruditos cristianos es que el código genético de Adán y Eva era perfecto, sin las mutaciones degenerativas acumuladas a lo largo de los siglos. Esto permitió que los hermanos se casaran sin riesgo de deformidades ni enfermedades hereditarias. Con el paso del tiempo y la acumulación de imperfecciones genéticas, Dios habría establecido la prohibición mediante la ley mosaica. Es en 1911 este contexto que surgieron figuras como Enos, Cainán, Mahalaleel y Shared, todos descendientes directos del linaje justo de Set. Estos patriarcas se casaron con mujeres que probablemente eran primas, sobrinas o hermanas lejanas, manteniendo el linaje dentro de la misma estructura familiar. El doble linaje. De las hijas olvidadas de Eva, nacieron dos humanidades. El linaje de Caín, constructores, músicos, artesanos, pero alejados de Dios. El linaje de Set, adoradores, profetas, justos, cercanos a Dios. Abán engendró una civilización, tecnológica pero espiritualmente corrupta. Asura engendró un linaje espiritual que culminó en Noé. Dos mujeres, dos destinos, una humanidad dividida. Y todo comenzó con un matrimonio forzado entre hermanos. Si ves cómo esta historia lo cambia todo, deja tu like ahora. El linaje de Caín se asoció con la cultura, la música, la metalistería y la violencia. Sus descendientes, como Jabal, Jubal y Tubal-Caín, se convirtieron en pastores nómadas, músicos y herreros. Estas habilidades indican un pueblo en crecimiento, estructurado y con capacidad de innovación. Pero cada uno de estos hombres también tuvo una madre, una mujer olvidada que hizo posible su nacimiento y les enseñó las primeras lecciones de la vida. Mientras tanto, la línea de Set avanzaba hacia una dirección más espiritual. La Biblia afirma que en los días de Enos, hijo de Set, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Aquí tenemos la primera señal de una división moral entre las dos líneas. La de Caín,
centrada en la cultura y la ciudad. La de Set, centrada en la adoración y la fe, el renacimiento de la esperanza. Tras la tragedia del asesinato de Abel y el exilio de Caín, la Biblia registra el nacimiento de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. En Génesis 4:25 leemos: «Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató». El nacimiento de Set no fue solo un reemplazo numérico, representó el inicio de un linaje justo, una nueva esperanza espiritual para el futuro de la humanidad. El texto bíblico, sin embargo, sigue el mismo patrón lacónico, aunque menciona a los descendientes de Set, no menciona el nombre de su esposa. Aquí es donde el libro de los jubileos brilla una vez más, revelando esta pieza del rompecabezas: nombrar a Asura, la esposa de Set, otra hija de Adán y Eva. Al igual que Abán, Asura se habría casado con su propio hermano, una práctica aceptada en aquel contexto primitivo de la humanidad. Pero espera, hay más. ¿Sabías que esta no fue la única vez que Dios permitió matrimonios prohibidos en la Biblia? Abraham se casó con su media hermana, Sara. Judá tuvo hijos con su nuera. Moisés nació del matrimonio entre un tío y una sobrina. ¿Por qué permitió Dios esto? Y hay más secretos ocultos. ¿Sabías que existe la teoría de que las hijas de los hombres mencionadas en Génesis 6 eran descendientes directas de Abán? ¿Y que el diluvio pudo haber sido causado por corrupción genética iniciada por matrimonios consanguíneos? Comenta ahora. Quiero saber más secretos si quieres que haga un vídeo revelando todas estas conexiones ocultas. El nombre Asura, de 1900 en origen semítico, suele asociarse con el azul celestial o la piedra preciosa lapislázuli, evocando pureza, belleza y una conexión espiritual con lo divino. Su simbolismo parece reflejar el papel que desempeñó: unirse con Set y tener una descendencia que permaneciera cerca de Dios. En algunas tradiciones, Asura se describe como comprometida con Abel antes de su muerte, lo que la convierte en una figura doblemente significativa, una mujer marcada por el dolor, pero también por un nuevo comienzo. De la unión entre Set y Asura nació Enos, nieto de Adán y Eva, la invisibilidad de las matriarcas. Tras establecerse en la tierra de Nod, la Biblia registra que Caín conoció a su esposa, quien concibió y dio a luz a Enoc. Caín fundó entonces una ciudad y la bautizó con el nombre de su hijo. Este es un hito significativo, el surgimiento de la primera ciudad en la narrativa bíblica. Una vez más, la mujer que hizo posible este linaje permanece sin nombre. Simplemente se la menciona como la esposa de Caín, mientras que la ciudad lleva el nombre de su hijo. Esta omisión refuerza el patrón observado en los primeros capítulos del Génesis. Las hijas de Adán y Eva, aunque esenciales para la supervivencia de la humanidad, son invisibles para el registro oficial. Sin sus acciones, no habría posteridad. Pero la historia se centra en los varones, los nombres masculinos, los patriarcas. El silencio sobre las matriarcas bíblicas es tan elocuente como las historias que se escribieron. Y es en este silencio donde resurge la importancia de textos como el libro de los jubileos. La verdad que lo cambió todo. Ahora conoces la verdad que la Iglesia ha ocultado durante siglos. Las hijas de Adán y Eva existieron. Se casaron con sus propios hermanos. Dieron a luz a toda la humanidad mediante el incesto, y una de ellas pudo haber causado el primer asesinato de la historia. Este es el verdadero origen de la humanidad. Nada idealizado, nada fantasioso, crudo y auténtico. Abán, Asura, Calmana, Valvira, nombres olvidados de mujeres que cargaron con el destino de la humanidad. No tuvieron elección. Cumplieron un propósito divino mediante su sacrificio personal, y por eso merecen ser recordadas. La ciudad fundada por Caín no surgió de la nada. Se construyó gracias a las mujeres que dieron a luz, criaron a sus hijos y ayudaron a organizar la vida familiar. Estas mujeres, aunque no reconocidas oficialmente, fueron la base de la sociedad humana. Fueron las primeras maestras, sanadoras, artesanas y amas de casa. La ciudad de Enoc representa no solo el nacimiento de la urbanización, sino también el inicio de una cultura organizada. Los descendientes de Caín, como Jabal, Jubal y Tubal Caín,
se convirtieron en pastores nómadas, músicos y orfebres. Estas habilidades indican un pueblo en crecimiento, estructurado y con capacidad de innovación. Pero cada uno de estos hombres también tuvo una madre, una mujer olvidada que hizo posible su nacimiento. El paralelo con la actualidad. ¿Cuántas mujeres siguen silenciadas hoy? ¿Cuántas cargan con cargas que nadie reconoce? ¿Cuántas construyen el futuro de la humanidad sin recibir el reconocimiento que merecen? Las hijas de Eva nos enseñan que incluso en el anonimato, nuestra contribución puede cambiar el mundo. Incluso en circunstancias imposibles, podemos cumplir nuestro propósito. Incluso olvidadas por la historia, Dios nos ve. La falta de relatos directos sobre estas hijas de Eva no disminuye su importancia. Al contrario, las hace aún más intrigantes. Son personajes que forjaron el destino de la humanidad sin tener voz en las Escrituras. Y es precisamente este misterio el que ha atraído a investigadores, teólogos y curiosos a lo largo de los siglos. Después de todo, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Cuál era su personalidad? ¿Su rol en el hogar? ¿Su visión de los acontecimientos que marcaron el origen del mundo? Incluso en registros genealógicos posteriores, las mujeres siguen siendo raramente mencionadas, con la excepción de algunas figuras centrales como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Antes de terminar este video, quiero que reflexiones sobre una pregunta. ¿Qué harías si fueras una de las hijas de Eva? Si nacieras sabiendo que tu destino era casarte con un hermano, si te obligaran a tener hijos por incesto para salvar a la humanidad, ¿aceptarías ese sacrificio? Por favor, comente su respuesta. Quiero saber su opinión sincera, porque esta historia nos muestra que Dios usa circunstancias extremas para cumplir sus propósitos. Lo que hoy consideramos incorrecto, ayer pudo haber sido necesario, y que las mujeres siempre han sido esenciales en la historia de la salvación, incluso cuando fueron olvidadas. Si este video te abrió la mente a verdades que nunca habías visto antes, entonces deja tu like ahora, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con quienes necesitan saber esto. Y comenta abajo, ¿crees que las hijas de Adán y Eva realmente existieron? ¿Era necesario o repulsivo el matrimonio entre hermanos? ¿Qué secreto bíblico quieres que revele en el próximo video? Porque aún hay muchos más misterios ocultos entre líneas en la Biblia, secretos que te impactarán, verdades que transformarán tu fe, revelaciones que cambiarán tu perspectiva de las Escrituras para siempre. Y juntos descubriremos todos estos secretos. Hasta el próximo video, y recuerda, la verdad siempre gana, incluso cuando es incómoda.